¿Puede una sola persona cambiar el destino del mundo antes de cumplir los 33 años? Esa es la pregunta que surge cada vez que hablamos de Alejandro Magno, una figura que mezcla historia y leyenda, admiración y controversia, genialidad militar y ambición sin límites. Su nombre ha sobrevivido más de 2000 años porque logró algo que parecía imposible: conquistar gran parte del mundo conocido en apenas una década y dejar una huella que todavía hoy influye en la cultura, la política y la estrategia militar a nivel mundial, uno de los más grandes. Alejandro nació en el año 356 antes de nuestra era en Macedonia, un reino que en aquel momento era visto con desprecio por muchas de las grandes ciudades griegas. Sin embargo, su padre transformó ese territorio en una potencia militar gracias a una disciplina férrea y a innovaciones estratégicas que revolucionaron la guerra. Desde pequeño, Alejandro creció rodeado de soldados, conspiraciones y la idea de que estaba destinado a algo extraordinario. Su educación fue excepcional y aprendió filosofía, ciencias y literatura, alimentando una mente curiosa que no se conformaba con lo común. Admiraba a los héroes de los grandes relatos antiguos y soñaba con superar sus hazañas. Desde joven mostró una mezcla poco común de inteligencia y determinación. Se cuenta que logró domar un caballo que nadie podía controlar, demostrando no solo valentía, sino también capacidad para entender aquello que otros consideraban imposible. Ese episodio se convirtió en símbolo de su carácter, un hombre dispuesto a enfrentarse a cualquier desafío sin retroceder. Pero la verdadera prueba llegó cuando apenas tenía 20 años y su padre fue asesinado. De repente pasó de ser príncipe a rey en un contexto lleno de enemigos internos y amenazas externas. Muchos pensaron que su juventud sería su debilidad, pero sucedió lo contrario. Alejandro actuó con rapidez, sofocó rebeliones y consolidó su poder con una combinación de firmeza y estrategia. No dudó en tomar decisiones difíciles para asegurar la estabilidad del reino. Una vez asegurado el control, dirigió su mirada hacia el gran objetivo que marcaría su destino: la conquista del inmenso imperio persa, considerado en ese momento la mayor potencia del mundo. El inicio de su campaña fue un acto cargado de simbolismo. Cruzar hacia Asia significaba no solo iniciar una guerra, sino desafiar el orden establecido. Sus tropas eran menos numerosas que las de sus enemigos, pero estaban altamente entrenadas y mantenían una disciplina extraordinaria. Alejandro lideraba desde el frente, luchando junto a sus hombres y compartiendo riesgos. Esa cercanía generó una lealtad profunda que le permitió llevar a su ejército a situaciones extremas. Sus primeras victorias mostraron su talento estratégico. Atacaba con rapidez, aprovechaba la sorpresa y concentraba la fuerza en puntos clave para romper las líneas enemigas. A medida que avanzaba, su reputación crecía. Enfrentó ejércitos enormes y logró derrotarlos una y otra vez gracias a su capacidad para adaptarse al terreno y a las circunstancias. No buscaba simplemente vencer, sino destruir la capacidad de resistencia del enemigo. Las ciudades que escuchaban sobre sus triunfos muchas veces preferían rendirse antes de enfrentarlo. Su objetivo no era solo ganar batallas, sino construir un imperio que superara todo lo conocido. Sin embargo, su visión iba más allá de la conquista militar. Alejandro intentó unir culturas distintas bajo un mismo dominio. Fundó numerosas ciudades que se convirtieron en centros de intercambio cultural y económico. Promovió matrimonios entre pueblos diferentes y adoptó costumbres locales para integrarse con las poblaciones conquistadas. Esta política generó tensiones entre sus propios soldados, que veían esas decisiones como una traición a sus raíces. Pero para él era una forma de consolidar un imperio duradero basado en la mezcla y el intercambio. Durante su llegada a Egipto fue recibido como un liberador y allí fundó una ciudad que con el tiempo se transformó en uno de los centros intelectuales más importantes del mundo antiguo. También visitó un famoso oráculo en el desierto, donde, según las crónicas, recibió confirmación de un destino casi divino. Esa idea reforzó aún más su imagen de líder excepcional y alimentó la creencia de que estaba destinado a dominar el mundo. Para muchos de sus seguidores ya no era solo un rey, sino una figura casi mítica. Pero la ambición de Alejandro no tenía límites claros. Continuó avanzando hacia territorios cada vez más lejanos, enfrentándose a climas extremos, montañas imposibles y desafíos logísticos enormes.
Su ejército recorrió miles de kilómetros y soportó años de campaña continua. Aunque seguían ganando batallas, el cansancio comenzaba a acumularse. Los soldados añoraban su hogar y cuestionaban hasta dónde debía llegar aquella aventura interminable. Finalmente, alcanzaron regiones donde el avance se volvió cada vez más difícil. Tras años de lucha, sus hombres se negaron a continuar. Fue uno de los pocos momentos en los que Alejandro tuvo que aceptar la voluntad de su ejército. La marcha de regreso resultó devastadora, marcada por enfermedades, hambre y pérdidas humanas significativas. A pesar de su genialidad militar, la naturaleza y el desgaste demostraron que incluso el conquistador más brillante tenía límites. De regreso en su capital, lejos de buscar descanso, comenzó a planear nuevas campañas. Su mente parecía incapaz de detenerse. Sin embargo, en el año 323 antes de nuestra era, enfermó repentinamente y murió con apenas 32 años. Las causas exactas siguen siendo objeto de debate y han dado lugar a teorías que van desde enfermedades hasta conspiraciones. Su muerte dejó un vacío inmenso y una pregunta que todavía intriga a historiadores. ¿Qué habría pasado si hubiera vivido más tiempo? Sin un sucesor claro, su imperio se fragmentó rápidamente entre sus generales, quienes lucharon por el control de los territorios conquistados. Aunque su dominio político no sobrevivió intacto, su legado cultural fue enorme. Las regiones que había unido quedaron conectadas por el comercio, la lengua y el intercambio de conocimientos. Sus conquistas facilitaron la difusión de ideas y crearon una era de mezcla cultural que transformó el mundo antiguo de manera irreversible. A lo largo de los siglos, su figura fue admirada por líderes y estrategas que buscaban inspiración en su capacidad para lograr lo imposible. Para algunos fue un visionario que quiso unir civilizaciones diferentes. Para otros, un conquistador impulsado por la obsesión de la gloria eterna. Tal vez ambas cosas sean ciertas al mismo tiempo. Lo que resulta innegable es que su vida demuestra cómo la combinación de ambición, inteligencia y determinación puede cambiar el rumbo de la historia. Alejandro Magno vivió poco, pero su impacto fue inmenso. En apenas una década redibujó mapas, derribó imperios y creó puentes entre culturas que antes estaban separadas por enormes distancias. Su historia sigue fascinando porque representa el sueño humano de superar los límites y dejar una huella imborrable en el mundo. Y quizá por eso, más de 2000 años después, su nombre continúa evocando la imagen de un joven rey que se atrevió a perseguir lo imposible sin mirar atrás. Si te gustó, dale like y suscríbete. Si quieres ver la versión extendida, ve a mi perfil. Gracias.